Un saludo especial a todos, hermanos, un feliz sábado. Siempre es grato estar en este lugar. Bueno, antes quiero pedirle disculpas, hermanos, porque hoy mi voz no está en óptimas condiciones. Pero estoy pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo les ayude a entender todo lo que yo no pueda hacerme oír bien. Nos agrada mucho estar aquí, hermanos, porque consideramos, y desde que llegamos aquí, su saludo, su trato nos hace sentir en casa, nos hace sentir entre amigos. Y desde la plataforma, acompañado por la familia y por los amigos y toda la iglesia, nos hace sentir que estamos en un lugar donde es agradable estar. Esta mañana el Señor nos ha dado la oportunidad, el privilegio de trazar la palabra para ustedes, y quiero que la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros. Y quiero agradecer también, antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, quiero agradecerles por las oraciones que ustedes me han manifestado, y algunos, aunque no me lo hayan dicho, estoy seguro que por el aprecio a este servidor y por el amor a nuestra iglesia, las oraciones que dedican para la responsabilidad que el Señor nos ha permitido tener, que es una experiencia bastante grande, y donde esperamos que nuestro Dios nos bendiga grandemente también, para la honra y gloria suya, para el crecimiento de su iglesia. Quiero compartirles, antes que no tenga suficiente voz, yo quiero ir de lleno a la palabra de Dios, hermanos, y tener el mensaje que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el pasaje que va a ser objeto de estudio, en el capítulo 16, capítulo 16, versículos 4 y 5 del libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 4 y 5. El mensaje que quiero compartir con la iglesia, con los amigos esta mañana, está basado justamente en estos versículos que acabo de mencionar, y que quiero que los encuentren para que podamos leer juntos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5. ¿Podemos leer, hermanos? ¿Ven? Dice así la palabra de Dios: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Otras versiones dicen para que los pusieran en práctica. Y luego dice, así que, ahí hay un enlace, ese versículo tiene un enlace ahí, esa expresión, así que como quiere decir, o podría usarse el término por lo tanto, ¿sí? Como resultado, ¿sí?, de aquello que describe el versículo 4, entonces hay una consecuencia en el versículo 5. Las iglesias eran, ¿qué eran las iglesias, hermanos? Animadas, dice una versión. Otra versión dice confirmadas en la fe, y luego dice, y el número aumentaba cada día. ¿Sí? Quiero decirles, hermanos, que estos dos versículos, especialmente el versículo 5, contienen la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual tú y yo hemos sido llamados por Dios. El Señor nos ha regalado la fe en Él, con el propósito que seamos usados para que muchos le conozcan. Estos dos versículos pueden ser definidos como un cumplimiento en el ministerio del apóstol Pablo,
de la gran comisión que Dios nos encomendó, expresada por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice así. Evangelio de Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, como dice la palabra, hermano, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión encierra también esas dos actividades descritas en los versículos leídos del libro de los Hechos. Las iglesias eran confirmadas por la fe y aumentaban en el número. Dios envía que enseñen todas las cosas y que muchos sean bautizados. El bautizar es el acto mediante el cual las personas se añaden a la iglesia. Así que Pablo estaba haciendo la tarea que Dios había encomendado en la gran comisión. Dos ideas centrales están encerradas en el capítulo 5 del libro de Hechos, capítulo 16. ¿Cuáles son esas dos ideas? ¿Cuáles son esas dos actividades que están describiéndose ahí? La iglesia estaban siendo animadas espiritualmente, estaban siendo confirmadas en la fe, y además luego dice que la iglesia también ¿qué? Crecía, aumentaba. Motivo de estudio, de reflexión, pregunta para el estudio es: ¿cuál era la estrategia que estaba usando el apóstol Pablo para alcanzar esos dos objetivos? ¿Sí? El animar a la iglesia en la fe y crecer. ¿Cuál era la estrategia para el crecimiento y el fortalecimiento espiritual? A veces nos preocupa, hermano, la necesidad de fortalecernos en la fe. Nos entristece cuando un hermano se desanima, o cuando la iglesia no está alcanzando a tantas personas que necesitan saber del Señor. Muchas personas estudian, dedican mucho tiempo a estudiar. Hay universidades cristianas, institutos que desarrollan seminarios, especializaciones, posgrados, maestrías, doctorados en teología para estudiar el tema del crecimiento de la iglesia. Pero el apóstol Pablo tiene algo que enseñarnos que está descrito en estos versículos y que nosotros nos preguntamos: ¿cuál es la estrategia que utilizó el apóstol Pablo para que la iglesia se fortaleciera en la fe y para que se diera el crecimiento? ¿Cuál es la estrategia? Quiero decirles que el versículo 4 contiene el misterio. ¿Sí? El versículo 4 contiene allí el meollo, lo más importante. Podemos leer el versículo 4, hermano. Hechos 16. Describe que al pasar por las ciudades, el apóstol Pablo entregaba, ¿qué era lo que entregaba, hermano? ¿Las qué? Ordenanzas. Es decir, eran unos documentos, las ordenanzas. Entregaba unos documentos, entregaba unos acuerdos que la iglesia había definido en una reunión previa a la cual se está haciendo referencia ahí. Lo que habían acordado los apóstoles reunidos con los ancianos que estaban en Jerusalén. Y dice que cuando Pablo pasaba por las ciudades, él entregaba esos acuerdos. Pablo estaba entregando
como un decreto. ¿Sí? Y además, Pablo estaba haciendo, cuando estaba entregando esos decretos eran unos documentos que tenían que ver con un resultado de un concilio que la iglesia había hecho en Jerusalén. Y que la descripción de esos acontecimientos están en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Así que para entender un poco más, vamos a abrir la Biblia o vamos a tomar allí el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hubo una gran discusión entre los hermanos en aquella época. Y el capítulo 15, versículos 1 en adelante dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaba sucediendo que en aquel tiempo la iglesia estaba siendo zarandeada. Había una discusión entre los hermanos, porque algunos que venían de Judea enseñaban a los gentiles que si no se circuncidaban, ¿qué sucedía? No podían ¿qué? Ser salvos según su enseñanza. Dice, pero dice la escritura, versículo 2: Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, dice ahí, una contienda. ¿De qué manera? De tal manera que era esa contienda, hermano. Dice allí que era una contienda ¿qué? No pequeña, o sea, una discusión grande, hermano, con ellos, porque Pablo estaba con una opinión contraria a lo que los que venían de Judea decían. Ellos decían que había que circuncidarse, pero la circuncisión había sido ya dejada de lado. La circuncisión había sido descrita solamente para señalar la venida del Mesías. Esa era la circuncisión. Podía ampliar un poquito, hermanos. La circuncisión es que, le voy a explicar brevemente qué era la circuncisión en términos teológicos. No voy a hablar del hecho, en qué consistía, sino lo que significaba. Saben que Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de muchedumbres. Pero Abraham tenía ya muchos años, y ya Sara también tenía muchos años. Y Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de muchedumbre. Y empezaron a pasar los años y la promesa no se cumplía. Y entonces vio Abraham que ya él se iba a volver muy viejo y que ya Sara ya estaba a punto de dejar de ser fértil. Entonces Abraham le quiso ayudar a Dios con Sara, y decidieron que él cumpliera el propósito de Dios teniendo un hijo con otra dama, que en aquel tiempo la cultura lo permitía, pero Dios no lo quería así. Y entonces Abraham se allegó a Agar, su sierva, y de allí, como resultado de aquella relación, vino Ismael. ¿Sí? Un hecho que fue contrario al propósito de Dios. Y Dios se volvió a manifestar a Abraham y le dijo que él iba a tener un hijo con Sara. Y Sara se rió. ¿Y saben qué hizo Dios? Cuando ellos dudaron, Dios hizo que ahora las posibilidades fueran mucho más difíciles. Dios permitió que se pasaran los años y Sara ya no fuera una mujer fértil. Ya le había llegado la menopausia, hermano, por decirlo así. Ya ella no podía engendrar. Y para completar, Dios mandó a Abraham que debía cortar una parte de su órgano genital, el prepucio. Eso tenía como propósito hacerle perder sensibilidad, de tal manera que la procreación iba a ser más difícil. También una manera de cortarlo para que no estuviera buscando otras mujeres. Eso es la circuncisión, hacerle perder sensibilidad. Dios hizo más difícil el milagro
¿Para qué lo hizo Dios? Para que no le quedara duda a Abraham que aquel hijo venía por obra especialmente de Dios. Y la circuncisión tenía por objeto demostrar que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, es decir, Cristo, que vino también de manera milagrosa, porque José no se allegó a María para que ésta pudiera fecundar, sino que el hijo de María fue engendrado por obra del Espíritu Santo. La circuncisión fue dada para señalar que la simiente del Señor vendría por él, por obra del Señor. Una vez venida la simiente, una vez Jesucristo vino a este mundo, ya la circuncisión no era necesaria. Dios estableció un nuevo rito para señalar a los que eran de su simiente, y ese nuevo rito que el Señor instituyó fue el bautismo. Por tanto, id y haced discípulos. Leímos, ¿verdad? ¿Qué más dice en ese versículo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no había que seguir realizando la circuncisión. La circuncisión era para señalar a Cristo. Era la circuncisión. Ese era el propósito de la circuncisión. Pero los judíos no entendían eso. Y cuando los gentiles ahora estaban abrazando la fe, empezaron a enseñar que si no se circuncidaban, no serían salvos. Y Pablo le dice, así no es. El Señor nos ha enseñado, nos ha revelado que así no es. Pero ellos no aceptaban y se formó una discusión, una contienda no pequeña. Por eso dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 2, por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, ¿sí?, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La iglesia tuvo que hacer un concilio, hermano, porque cuando alguien no está de acuerdo con un asunto de la iglesia, cuando alguien tiene un cuestionamiento, cuando alguien tiene una duda, no debe estar diciéndolo por allí, sino que debe ir directamente a la iglesia, y la iglesia hace un concilio y discuten sanamente con el propósito de llegar a la voluntad de Dios. La iglesia hizo un concilio y en ese concilio entonces fueron escuchados todos los hermanos. Ellos decían que los gentiles no podían estar bendecidos por Dios si no se circuncidaban. Y entonces en ese concilio se levantó Pedro y habló. Versículo 6 está el testimonio de Pedro. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Es decir, Pedro les está mostrando la evidencia que no era necesaria la circuncisión. Y yendo más adelante, hermanos, para no distraernos del punto principal, voy a leer a partir del versículo 19 la conclusión del concilio, lo que decía el documento o las ordenanzas. El verso 19, ahora Jacobo habla, a quien le encargaron la tarea de presidir la iglesia en aquel tiempo. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no los molesten, es decir, con eso de la circuncisión, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre.
de ahogado, perdón, de ahogado. ¿Sí? Es decir, la iglesia definió que aparte de lo que ya se sabía y no estaba en discusión, ellos discutieron no solamente de la circuncisión, discutieron acerca de las fiestas dedicadas a los ídolos y de muchas otras cosas que ejercían algún tipo de cuestionamiento. El concilio define, no se moleste a los gentiles por otra cosa, solamente que se aparten ¿de qué? De contaminación de los ídolos. ¿Qué otro asunto? De fornicación. ¿Qué otro asunto? De ahogado. ¿Qué es eso de ahogado? Que no podían comer animales que no fueran degollados y que su sangre fuera vertida. Por razones de salud, Dios dispuso que cuando un animal muere y no es vertida su sangre, no es apto para la alimentación. Y eso está ahí. Y de sangre. Eso fue lo que se le indicó. En eso consistieron las ordenanzas. Ahí dice. Entonces dice el versículo 22, perdón, versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad a quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Es decir, con la ley de Dios no había discusión. La discusión era con esos 4 temas y la circuncisión. Pero el concilio determina que nada más. Eso era lo único que debía recomendarse. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. En Antioquía era la iglesia donde se había formado la discusión, hermano. La contienda no pequeña. Ellos deciden que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén, se reúnan con los apóstoles, con todos los ancianos. Después de mucha discusión, llegan a la conclusión de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir algunos varones. ¿Para qué eligieron esos varones, hermano? ¿Para qué? Para enviarlos ¿a dónde? A Antioquía. ¿Con quién? Bien claras las cosas, con Pablo y Bernabé. Y mandaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y mandaron también ¿a quién? A Silas, hombres principalmente entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, Siria y Sicilia. Le escribieron ¿qué cosa? Saludos, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando a circuncidarnos y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que llegaron a un acuerdo, hicieron unos documentos, los escribieron y los mandaron nuevamente con Pablo y Bernabé. Pero no mandaron a Pablo y a Bernabé solos, sino que mandaron con ellos a unos varones, ¿sí? Mandaron una comisión de verificación. Sería que tal vez tenían alguna desconfianza con Pablo. Tal vez los apóstoles no, ellos dicen que eran varones que habían expuesto su vida por el evangelio. Pero los hermanos del bando contrario dicen, ahora se va Pablo y va a enseñar lo que a él le conviene, porque él no está de acuerdo con nosotros. Entonces, para evitar prejuicios, ellos mandaron una comisión de verificación para que Pablo enseñara exactamente lo que ellos habían acordado. ¿Sí? Pero saben, eso para Pablo no le disgustaba, mejor todavía, porque el acuerdo al que habían llegado, Pablo estaba satisfecho con ese acuerdo.
Así que cuando él enseñaba y estaban ahí los testigos verificadores, eso le daba más fuerza a su enseñanza. Así que Pablo estaba enseñando ahora y como los testigos, dando evidencia de que lo que él enseñaba era genuino, era fiel. Pero vamos a seguir leyendo otros dos versículos del capítulo 15, versículos 33 y 34. Versículo 33 y 34 dice: después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Es decir, la comisión de verificación, después de un tiempo que evaluaron que Pablo enseñaba bien, ellos fueron despedidos para que volvieran en paz nuevamente a reunirse con los ancianos y con los apóstoles, la comisión de verificación. Versículo 34 dice: sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. La comisión se regresó y Pablo y Bernabé con Silas siguieron enseñando. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que cuando la comisión se regresó, ahora Pablo estaba solo. Él podía haber enseñado para su beneficio. Él podía haber dicho: bueno, está bien, pero hay unas cositas que yo no estoy de acuerdo de esos judaizantes. Y los demás no estaban de acuerdo conmigo, pero ahora que yo quedé solo, ahora sí les voy a enseñar lo que yo creo. Él pudo haber hecho. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Vamos al versículo 4 que estábamos estudiando, Hechos 16, versículo 4, dice que al pasar por las ciudades les comunicaba las decisiones que habían acordado. Es decir, él les mostraba. Él siguió predicando de ciudad en ciudad, pero él no se guardó el documento, él no se guardó las ordenanzas, él se las mostraba. ¿Sí? Él se las mostraba él decidió ser fiel a lo que la iglesia había acordado. Entregó fielmente los acuerdos. Él le dijo: hermanos, aquí están las ordenanzas, léanlos por ustedes mismos. Él no se lo guardó, él les mostró las evidencias. Aunque él estaba involucrado en esa discusión, él decidió predicar sin ninguna distorsión de lo que la iglesia había acordado. Es decir, Pablo fue fiel hasta lo sumo, fue fiel. Por eso es que dice el versículo 5, el término, así que, es decir, como consecuencia, como resultado que Pablo era fiel, era honesto, era transparente con la iglesia. Como resultado, ¿cuál fue el resultado, hermano? ¿Cuál fue el resultado? Las iglesias se animaban, se fortalecían en la fe. ¿Y qué más? Y el número crecía. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, hermanos, en este tiempo, si hay una estrategia de evangelización y de fortalecimiento de la fe que Dios quiere que cumplamos en este tiempo, es que seamos fieles, hermano. Es que seamos honestos. Seamos fieles y honestos, en primer lugar, con Dios. ¿Sí? Seamos fieles y honestos a nuestros principios, fieles y honestos a nuestra fe, y que también seamos fieles y honestos con nuestros hermanos. Una de las razones por las que muchos se desaniman es porque esperan encontrar en nosotros que seamos fieles y honestos, y cuando nosotros fallamos, aquellos que están queriendo caminar en la fe
se desaniman. Hermanos, hay experiencias lamentables que dañan la fe. Hay experiencias lamentables que dañan la fe. Y a veces sin darnos cuenta, yo puedo citar algunos ejemplos, experiencias lamentables que dañan la fe. Por ejemplo, si al salir de aquí, cuando ocurre a veces cuando vamos en el transporte de regreso, en el carro, en el taxi, en el bus, en lugar de hablar de lo bonito que me encontré con el hermano, qué linda la escuela sabática, ¿sí? Vamos a decir, no, ese pastor ni se le oía, vino ahí con gripa a predicar. O vas a hablar de todo lo malo, de todo lo negativo que encontraste hoy en la iglesia. Y peor, y empiezas a decirlo delante del taxista, delante de tus hijos que van al lado tuyo, a decir todo lo malo. Críticas y cuestionamientos desaniman. Desaniman, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo fui a la iglesia, vine a la iglesia desde niño. Y algo que yo recuerdo y agradezco mucho a mi padre, que era el líder espiritual de nuestra familia. Nunca le escuché hablar una crítica contra la iglesia. Yo no todo el tiempo pude estar en la iglesia. Cuando tenía 10 años me llevaron a vivir con los abuelos. Y de ahí viví con los abuelos el resto de mi adolescencia y hasta que terminé el bachillerato. Pero yo tenía una imagen muy linda de la iglesia. Y por ese concepto de la iglesia, hermano, hoy estoy aquí. Jamás le escuché a mis padres hablar mal de la iglesia. Cosa que le agradezco, hermano. No sé si después mi papá se dejó tentar por el enemigo. Y cuando ya estuvo establecido en la iglesia, falló, porque a veces fallamos, hermano. No voy a decir que era un santo, no lo era. Pero en mi niñez no tuve esa experiencia lamentable. Gracias a Dios. Yo tengo que decir esto, hermano, porque a veces nos equivocamos en eso. Estamos diciendo cómo la iglesia se fortaleció. Pablo era fiel con la iglesia, pero hay experiencias lamentables. Hay otra experiencia lamentable que me preocupa como miembro de iglesia, hermano, y con la responsabilidad que tenemos. La apertura de redes sociales ha hecho que muchos hermanos hagan predicaciones en video y otros las reproducen y las comparten. Y lamentablemente muchas de esas predicaciones que se comparten y se transmiten, muchas de ellas son críticas hacia la iglesia, son cuestionamientos que algunos hermanos creen que están haciendo bien poniendo críticas contra la iglesia en videos que son vistos por muchas personas. Y otros creen que van a adelantar la obra de Dios predicando lo que ellos llaman la verdad. Es que hay que predicar la verdad. Y la verdad son críticas y cuestionamientos. ¿Pero? Mis hermanos, es lamentable. Hermano, ese no es la verdad. Cuando usted está haciendo quedar mal la iglesia en público, eso no es la verdad. Con todo respeto, esa es la obra del enemigo. Y algunos quizás sin darse cuenta podemos estar anotando un gol pero a nuestra propia portería, creyendo que estamos haciendo avanzar la obra de Dios. Cuando yo tengo un cuestionamiento, yo tengo una duda, yo investigo, yo pregunto y yo me dirijo a los concilios a los que les compete y a los que les corresponde. Pero eso no es motivo para cuestionar y generar desconfianza en la iglesia. Pero el enemigo quiere eso. Eso fue lo que el enemigo, el diablo hizo en el cielo, hermano. Generó desconfianza hacia Dios. Esa fue la estrategia que usó el enemigo para tentar a Eva. Generó desconfianza hacia Dios. Sí. Pablo comunicó fielmente las ordenanzas. Y al comunicar fielmente las ordenanzas, eso hizo un impacto en los hermanos. La transparencia de Pablo hizo un impacto. Nuestra actitud hacia la iglesia es muy importante, hermano. Es necesario
no seguir nuestras propias ideas. ¿Sí? Cuando somos fieles para con nuestros hermanos, entonces eso hace un impacto positivo en la vida espiritual de esto. Mire, Pablo era de un temperamento fuerte. Cuando él estaba en contra de los judaizantes, él llevó la discusión hasta el máximo. Él discutió lo que él consideraba, pero él decidió que se discutiera mejor en un concilio. Y cuando él se llegó a un acuerdo, cuando hubo un acuerdo, entonces no tuvo ningún temor de mostrarle a otros fielmente lo que la iglesia había decidido. Dios requiere de nosotros que seamos leales y sin cuestionamientos. Mi opinión no es lo más importante. Hace un tiempo la iglesia estaba sumida en dos bandos y eso lo estaba leyendo todo el mundo, hermano. Una discusión en la iglesia antes del Concilio Mundial. Me inquietó tanto la situación que decidí ponerme a leer lo que decía el uno y lo que decía el otro. Mi esposa me vio leyendo y le dediqué horas y horas a leer y a leer. Y un día alguien me dijo: bueno, ¿cuál es tu opinión ahí? Y yo me quedé asombrado que no tenía una opinión, porque había encontrado en ambas partes tantas opiniones personales, que yo no tenía una posición definida. Y en mi mente yo dije: lo que el Concilio Mundial defina, eso será la voz de Dios. Esa fue mi posición. Andaban diciendo los que critican la iglesia, los que les encanta hacerle daño a la iglesia, que después del Concilio Mundial la iglesia decidiera lo que decidiera, se iba a acabar y se iba a decidir, se iba a dividir. El Señor me hizo entender eso. Yo dije: 15 días después se les acaba la discusión. Y ya nadie pone esas discusiones en la red. Algunos hacen ver que la iglesia ya está por el precipicio cayéndose, porque están equivocados de la verdad y que lo único que tienen la verdad son ellos, y generan una gran desconfianza hacia la iglesia. Hermano, eso no es correcto. Muchos sin querer podemos estar apoyando la causa equivocada, anotando un gol para nuestra propia portería, porque los cuestionamientos socavan la fidelidad. Es un atentado contra el sistema, contra la organización. Hermano, el enemigo es el que genera dudas. Dios quiere que nosotros seamos fieles, hermano. Fidelidad a Dios se da no solo cuando traemos los diezmos al Señor y entregamos a Él la parte que le pertenece. Eso es correcto. Pero fidelidad también es creer en las enseñanzas de la Biblia conforme la iglesia lo ha investigado. Y es aceptar la voluntad de Dios que ha dado a través de su palabra y que la iglesia ha discutido en oración. Fiel es estar comprometidos también con la misión de la iglesia. Ser fiel a Dios es también acatar los acuerdos que la iglesia ha concebido, guiado por el Espíritu Santo y amparados en la palabra de Dios, claro está. Ser fiel es ser justo también con los demás, ser equitativo, no abusar de nuestra responsabilidad o privilegio que tengamos, no hacer abuso de autoridad. Ser fiel a Dios es trabajar en equipo con lealtad los unos con los otros, usando el principio de consultar, hermanos, usando el principio de consultar. Ser fiel no es solo dinero, hermanos. Ser fiel es una vida completamente consagrada a Dios. Pablo siempre estuvo metido en discusiones fuertes, tenía un temperamento fuerte. Tal vez no era fácil para él, pero cuando la iglesia habló, Pablo se sometió al acuerdo de la iglesia y mostró fidelidad. Y por esa fidelidad
Y por esa transparencia, entonces dice la Biblia que la iglesia se fortaleció y creció. Las murmuraciones son la obra del enemigo. Las críticas son la obra del enemigo. Claro que podemos tener preguntas, claro que podemos investigar, pero Dios no nos ha autorizado para destruir la obra que Él ha levantado. Debemos ser respetuosos con lo que Dios ha ordenado y ha indicado. Dice en Elena de White, en una carta publicada por primera vez en la Review and Herald del 20 de mayo de 1890, dice que los que comprenden correctamente su posición dirigirán e instruirán a los que están bajo su cuidado con un sentido de responsabilidad personal e inspirarán a otros a la fidelidad en su causa. ¿Sí? La obra que el Señor nos ha encomendado es que inspiremos a otros a ser fieles. ¿Sí? No a dudar, a ser fieles. Dice la Biblia, orarán mucho, comprenderán que su palabra y sus acciones están haciendo impresiones que no se borrarán fácilmente. Así como Pablo impresionó a la iglesia y la iglesia fue animada, fue fortalecida, nuestras palabras y nuestras acciones impactan a las otras personas para bien o para mal. ¿Sí? Estoy leyendo. Y esas impresiones no se borrarán fácilmente, sino que serán tan perdurables como la eternidad. Se darán cuenta que ningún otro puede venir después de ellos para corregir sus errores. Cuando actuamos para mal y cometemos errores, muchas veces esos errores no se corregirán nunca, hermano. Nadie puede venir a suplir nuestras deficiencias. La obra que está encomendada a nosotros es solo nuestra. Si nosotros no hacemos la voluntad que Dios encomendó para nuestra vida, si no cumplimos con la misión que Dios nos encomendó individualmente, nadie la hará. Esa obra se perderá, hermano, y quedará registrada para la eternidad. Por eso este escrito dice: cuán importante es pues que el tema, el porte y el espíritu del que enseña esté de acuerdo con sus instrucciones. ¿Sí? Nuestras actitudes estén de acuerdo con la palabra que predicamos. Eso es lo que quiere decir, hermano. Es muy importante nuestro testimonio. Hermanos, si queremos una estrategia dada por el mejor seminario para hacer que la iglesia se fortalezca espiritualmente y crezca, hermano, seamos leales los unos con otros, seamos fieles, seamos honestos, seamos transparentes para con Dios y para con los unos con los otros, y el resultado será evidente. Y entonces se cumplirá en nuestra iglesia lo que dice en Hechos 16:5. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban el número cada día. Queremos que el Señor bendiga nuestra experiencia y nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a ser fieles. Que Dios nos bendiga, hermanos.